Buenas tardes, profesora. El día de hoy vamos a hablar sobre los protocolos del área de imagenología convencional. Mi grupo está conformado por Daniela Mosquera, Darcy Narváez, Cristian Benavides y mi persona, Vanessa Gómez. El día de hoy les voy a hablar sobre el tema del cráneo. Tenemos la proyección de ITS y el chasis de 12 por 24 centímetros. El rayo central es perpendicular a la línea de infraorbitomeatal y se centra a 4 centímetros anterior del nivel de los conductos auditivos externos. El diagnóstico es el dolor, malformación de los huesos, fracturas, entre otros. La posición va en bipedestación o en decúbito supino. La posición estructural es que el paciente está en decúbito supino, debe extender su cabeza sobre el extremo de la mesa y sostener la parrilla del chasis y la cabeza manteniendo la lioma. Paralela al receptor de imagen y perpendicular al rayo central. Criterios de evaluación es que la proyección del cráneo no debe estar rotada, debe visualizarse todo el cráneo en la imagen con el orificio magno en el centro. También tenemos la P axial, método de Tow. El chasis es de 24 por 30 centímetros. El rayo central va con una angulación caudal de 30 grados con el león o de 37 grados caudal a la león. Se debe dirigir el rayo central para que entre a 5 centímetros por encima de la glabela y que salga por el agujero occipital. El diagnóstico también puede ser dolor, malformación de huesos o fracturas, entre otras, ¿no? La posición es en bipedestación o en decúbito supino. La posición estructural, el paciente debe estar en bipedestación o en decúbito supino. Debe descender el mentón llevando la LOM perpendicular al receptor de imagen. El paciente que puede flexionar tanto el cuello, alinear con el león, perpendicular al receptor de la imagen. Añadir un soporte radiotransparente para la cabeza si es necesario. El criterio de evaluación, la imagen no debe estar rotada, debe estar visualizar claramente, sin rotación y sin superposiciones del hueso occipital, las pirámides petrosas y el orificio magno del centro, en el centro. También tenemos la proyección lateral derecha e izquierda, que el chasis también se lo puede utilizar el 24 por 30 centímetros. El rayo central va perpendicular al receptor de imagen y va centrado a 5 centímetros por encima del conductor auditivo externo. El diagnóstico también puede ser dolor, malformación de huesos, fracturas, también entre otros, ¿no? La posición va en bipedestación o en decúbito semiprono. La posición estructural, como lo dije, el paciente debe estar en bipedestación o en decúbito semiprono, con el lado afectado junto a la mesa. Colocar la cabeza en la posición lateral con el conducto auditivo externo en la línea medial de la mesa. En los criterios de evaluación, la imagen debe estar sin rotación ni inclinación, debe observarse claramente y sin superposición de las estructuras, la silla turca, las apófisis clinoideas anteriores, las apófisis, ¿no? También tenemos el PA axial de método de Calway, que el chasis también va por 24 por 30 centímetros. El rayo central va con un ángulo de 15 grados caudal que debe estar centrada para salir a nivel del nación.
El diagnóstico es dolor, malformación de huesos o fracturas. La posición tiene que estar en bipedestación o en decúbito prono. La posición estructural, el paciente debe estar en bipedestación o en decúbito prono. Debe colocar la superficie de la mesa, flexionar el cuello si es necesario para alinear la león, o perpendicular al receptor de la imagen, ¿no? Los criterios de evaluación, la imagen no debe estar rotada, debe estar visualizar toda la imagen del cráneo, se debe observar claramente si superposiciones de las estructuras de las alas mayores y menores del esfenoides, el hueso frontal, los senos frontales y el etmoidal anterior y las carillas Gali. También tenemos el PA, que el chasis va a 24 por 30, el rayo central va perpendicular al receptor de imagen y centrado a nivel de la glabela. El diagnóstico también puede ser dolor, malformación de huesos, fracturas, entre otras. La posición va en bipedestación o en decúbito prono. El paciente debe estar en bipedestación o en decúbito prono. Debe colocar la nariz al frente del paciente sobre la superficie de la mesa. Flexionar el cuello alineando al lomo perpendicular al receptor de imagen. El criterio de evaluación, la imagen debe estar sin rotación ni inclinación, debe estar visual toda la imagen del cráneo, debe ser observar claramente sin superposiciones las estructuras del hueso frontal, las cristas Gali, la clinoideos anteriores y posteriores, la cresta pectrosa y la línea oblicua, órbita oblicua. Y por último tenemos la proyección PA axial método Hash. El chasis va de 24 por 30 centímetros, el rayo central va el ángulo a 25 grados, craneal al alón, va centrando al plano medio sagital para que pase a través del nivel de los conductos auditivos, conductores auditivos externos y salga 4 centímetros superior al margen. El diagnóstico también, pues dolor, malformación de huesos, fracturas, entre otros. La posición va en bipedestación o en decúbito prono. La posición estructural, el paciente debe estar en decúbito prono o en bipedestación, colocar la nariz y la frente del paciente sobre la superficie de la mesa, flexionar el cuello alineando la LOM perpendicular al receptor de imagen, ¿no? Y por último, los criterios de evaluación. La proyección del cráneo no debe estar rotada, debe visualizar toda la imagen del cráneo, se debe observar claramente y sin superposición de las estructuras del hueso occipital, las piramidales petrosas y los orificios del manto. Eso es todo, gracias. Perdón, y por último, pues las posiciones de los temas, de las proyecciones que habían acabado de explicar son estas, las proyecciones y también pues en la radiografía. Gracias. Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Darcy Valeria Nerváez Erazo. Soy estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas. El día de hoy les voy a explicar sobre el protocolo que a mí me tocó, que son senos paranasales. Entonces,
Senos paranasales. Proyección, Waters, PA axial o método de Cadwell y lateral. El chasis del Waters es 24x30, el de PA 24x30 y lateral 24x30. Quiere decir que todos tienen igual chasis. El rayo central, el Waters dirigido el rayo central al plano de la placa para que salga por la canción. De la PA perpendicular al chasis y del lateral también perpendicular al chasis. El diagnóstico: dolor, trauma o fracturas del hueso nasal. Posición del paciente: bipedestación, decúbito prono o erguido. Posición estructural: colocar al paciente sentado en bipedestación con la cara al chasis vertical con parrilla. Entonces, lateral, colocar la cara extrema sobre la superficie o boqui. Criterios de evaluación: boca abierta para verificar cóndilo mandibular, hueso nasal, cartílago nasal sin rotación. PA, evidencia de seno esfenoidal. Y lateral, huesos nasales con estructuras de las partes blandas, suturada frontonasal y espina nasal. Y acá, como pueden observar, aquí están las imágenes. Este es en posición Waters, este es en AP y esta es la posición lateral. Buenos días, mi nombre es Daniela Alexandra Mosquera, soy estudiante del programa de tecnología en radiología e imágenes diagnósticas. A continuación voy a presentar el cuadro de protocolos que a mí me corresponde en la articulación temporomandibular. Encontramos dos proyecciones, que es la proyección axiolateral. El tipo del chasis es 18 por 34 centímetros. El rayo central debe ser con una inclinación caudal de 25 a 30 grados para que entre por la región parietal y salga por el lado de la articulación mandibular del lado opuesto, en contacto con la placa. El diagnóstico: síndrome de disfunción dolorosa de la articulación temporomandibular. La posición del paciente en posición de cúbito semiprono o bipedestación. La posición de la estructura de cúbito semiprono o bipedestación con el lado afectado en contacto con la mesa o con el buquimoral. Colocar la cabeza en posición lateral con la articulación temporomandibular sobre la línea media de la mesa. Ajustar la cabeza de tal manera que su plano sagital medio sea paralelo a la placa. El criterio de evaluación para la proyección axiolateral de la articulación temporomandibular, pues que en la placa debe observarse la articulación temporomandibular en el centro de la radiografía. En la proyección boca cerrada, el cóndilo debe hallarse dentro de la cavidad glenoidea, y en boca abierta el cóndilo debe hallarse por delante de la cavidad glenoidea y por debajo del cóndilo temporal. La siguiente proyección es la proyección antero-posterior de la articulación temporomandibular. Las medidas del chasis que se debe usar es de 2.5 centímetros de ancho por 3.5 de largo. El rayo central debe dirigirse desde la frente de la cabeza hacia la parte posterior, pasando a través de la articulación temporomandibular. El diagnóstico es herida de la mejilla y de la articulación temporomandibular. La posición sentado o de cúbito supino, también en bipedestación. En la posición de la estructura, paciente sentado en decúbito supino o bipedestación. Se flexiona el cuello de modo que quede perpendicular al plano en posición neutral. Debe mantener la cabeza en posición lo más recta posible. Los criterios de evaluación para la articulación temporomandibular es que en la placa debe observarse el espacio articular
un espacio claro entre la mandíbula y la cavidad glenoidea y también el hueso temporal. El peñasco sobre el cóndilo de la exploración, con la boca cerrada y con la boca abierta, el cóndilo y la articulación por debajo del peñasco. Gracias. Mi nombre es Cristian David Benavides. El día de hoy voy a explicar el protocolo de los huesos maxilares. Para ello, primero voy a tomar la proyección de Towne, la cual tiene que hacerse con el chasis 10×12 vertical en 30 grados caudal. El diagnóstico clínico que podemos decir es que se realice esta proyección ya sea por un trauma o una lesión tumoral. La posición del paciente tiene que estar de cúbito supino. En la mesa de proyecciones tiene que ajustarse la cabeza para que el Lion quede perpendicular al plano de la placa. Ya en la posición de estructural tenemos que ver que el rayo central sea perpendicular al receptor de la imagen. Tiene que pasar centrado a través del plano medio sagital, desde el occipital y al nivel de los senos maxilares. Para tener en cuenta en esta proyección tenemos que tener unos criterios de evaluación. Tiene que hacerse primero que la imagen esté en el centro de la placa con correcta penetración, que la cantidad del rayo sea adecuada para que la visualización de los campos de la imagen se observe la completa exposición, y esto se realiza durante la suspensión de la respiración. Podemos ver aquí un ejemplo en el cual de este plano de Towne, que yo me tomé la foto, tiene que abrirse la boca para que quede una perfecta visualización del maxilar superior e inferior, que en este caso el inferior es la mandíbula. Aquí podemos detallar que en la radiografía podemos ver que la boca está abierta y se puede analizar muy bien el hueso del cual vamos a estudiar. Continuando con la presentación, seguiremos con el protocolo de bicos laterales de los maxilares. En él se debe tener el chasis 8×10 dependiendo del paciente. En el rayo central debe estar 25 grados cefálico. El diagnóstico que podemos dar para tomar ese protocolo es que el paciente tenga problemas al abrir la boca, ya sea por fracturas, sea una infección o tenga tumores. En la posición del paciente para tomar la radiografía debe estar en bipedestación de cúbito lateral, según el lado al interés examinar, sea el derecho o el izquierdo. En la posición estructural, el rayo central perpendicular al receptor de la imagen tiene que pasar centrado a través del plano medio sagital, desde el occipital y a nivel de los senos maxilares, DFI de 100 centímetros. Podemos decir que en este criterio de evaluación de este protocolo debe ser perpendicular al chasis del primer molar, del lado a radiografiar a 2 centímetros, por debajo de la mandíbula del lado opuesto a radiografiar. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se toma una radiografía en oblicuos laterales. Aquí tenemos que la imagen está en posición lateral, acostado a la mesa, y miramos que aquí está la radiografía resultante de este protocolo. En el protocolo de Cavdell posterior anterior, primero tenemos que colocar el chasis perpendicular al piso con su eje longitudinal vertical al dispositivo de sujeción. En el rayo central tiene que dirigirse perpendicular al del chasis, paseando por la altura del meato auditivo externo. El diagnóstico para este protocolo tiene que ser que tenga unos hábitos de respiración bucal de maloclusión dental, problemas estructurales ya sea en la nariz o la garganta. En la posición del paciente tiene que estar en plano sagital y de Frankfurt debe quedar perpendicular al paralelo al piso respectivamente. En la posición estructural debe ser el rayo central a 15 grados caudal y centrar para salir a nivel del nasón, alternar con un RC a 25-30 grados caudal de FI 100 centímetros. Podemos ver que en este protocolo los criterios de evaluación debe ser con correcta penetración, la cantidad del rayo adecuada, se debe observar los campos, que se observa la imagen completa. Para hacer esta radiografía se debe tener la suspensión de la respiración, el paciente no debe respirar,
y se debe colocar protección gonadal. Y aquí podemos ver el resultado que se da al tomar esta radiografía con la imagen, y podemos observar cómo aquí se puede ver la mandíbula y el maxilar superior, los cuales también podemos analizar. También las fosas nasales, los huesos, que también se pueden tomar con esta radiografía.